Hola, mi nombre es José Luis Martínez de Juan y soy profesor de la Escuela de Industriales del Departamento de Ingeniería Electrónica, y en esta presentación vamos a resumir la solución a lo que sería un problema, un encargo de un fabricante de automoción que nos ha pedido instrumentar las medidas de temperatura en los gases de combustión de un motor, ¿no? Vamos a plantear lo que es la cadena de medida, vamos a plantear una serie de resultados que son los resultados que deberíais haber obtenido vosotros de forma autónoma, y lo que vamos a sacar es una serie de conclusiones sobre dichos resultados. La estructura muy sencillita, vamos a introducir y luego vamos a ver el planteamiento, que serían las especificaciones que en su día nos pasaría el fabricante de automoción. Luego plantearemos la cadena de medida, veremos qué componentes tiene y veremos el análisis que hemos realizado en cada una de las etapas para ver los resultados y compararlos todos en una conclusión final, ¿no? Bien, lo primero, recordar un poquito que las temperaturas en los motores de combustión que se están monitorizando hoy en día son muchas, fundamentales además para definir lo que sería el mapa de funcionamiento del motor. En concreto, pues el agua, el aceite, el combustible son medidas de temperatura que andan con rangos, fijaros bien, muy parecidos todos ellos, y que se pueden instrumentar con un sensor NTC, con una resistencia semiconductora. Esta resistencia semiconductora, sabéis que tiene un coeficiente térmico negativo, que significa que hay variaciones de resistencia negativas cuando las temperaturas aumentan. Es un semiconductor, pero luego nosotros planteábamos, o el fabricante de automoción nos ha pedido que analicemos las temperaturas de gases de escape en el motor, ¿no? Estamos hablando de temperaturas mucho más altas y estas resistencias semiconductoras no pueden cubrir el rango, entonces tenemos que acudir a resistencias metálicas que son mucho más precisas, muy lineales, y que en concreto la de platino pues, se utiliza prácticamente en todos los coches hoy en día. Sin embargo, el fabricante nos ha pedido que lo monitoricemos con un termopar de tipo K. Podría ser que quiere cambiar, que ha encontrado un comercial que le suministra esas termopares a precios más asequibles, ¿no? Bien, este es el planteamiento de nuestro ejercicio, de nuestro problema. Insisto, especificaciones que me pasan antes de resolverlo. Estamos hablando de un margen de medida entre 100 grados centígrados y 1000 grados centígrados para esas temperaturas de los gases de escape, y nosotros la cadena de medida la compartimentamos una vez más en tres etapas claras, ¿no? Sensor, la instrumentación y la tarjeta de adquisición de datos. Aquí están todos los parámetros que deberíamos haber resuelto, obtenido, para suministrarlo a nuestro cliente. Son resultados que tenemos que aportar. Estamos hablando de sensibilidades, ganancias, parámetros de funcionamiento del sistema, pero luego también estamos hablando de errores típicos en cada uno de estos elementos. Bien, para obtener la solución de nuestro problema, por supuesto, hemos tenido que ir a las hojas características, hemos tenido que buscar estos componentes y toda la información que nos suministran los fabricantes de electrónica, de componentes electrónicos. Y sin más, vamos a pasar a cada una de las etapas. La primera, el elemento sensor, era un termopar de tipo K. Recordad, los colores significan, están normalizados, en este caso el verde, que es un termopar de tipo K. El primer parámetro importante es la sensibilidad. Podéis calcularla como queráis, utilizando tablas, acudiendo a hojas características. Yo he utilizado las tablas, pero suponiendo que la sensibilidad es constante en el rango de 100 a los 1000 grados centígrados. Sabéis que eso no es exactamente así y por eso tendremos un error de linealidad que tendremos que estudiar, pero en principio nosotros podemos, acudiendo a tabla, buscar la sensibilidad, que sería en el punto de, yo en este caso lo he hecho en el punto de los 100 grados centígrados. Esta es la sensibilidad, el resultado que me aparece. Con esta sensibilidad tengo un margen de salida, una tensión de salida con este margen de medida.
Fijaros que el producto de 100 por 41,5 no da los 4,1 milivoltios, pero eso es porque yo he obtenido una sensibilidad como una pendiente, pero esa pendiente no pasa por el cero, entonces se puede estar desplazando, hay un término independiente, una constante que se suma a este producto puro y duro, ¿de acuerdo? Bien, una vez sensibilidad y rango los hemos obtenido, pues calcular los errores máximos, acudiendo también a las hojas características, el error de linealidad y luego la tolerancia. Estábamos utilizando un termopar de tipo K de clase 1, que son los más precisos, los más exactos, pues entonces tenemos estos valores. Fijaros que los 4,1, 4,0 grados centígrados son errores muy grandes, o pueden parecernos muy grandes, pero es que el margen de medida era también muy grande, por lo tanto el error relativo no es tan grave como pudiera parecer. Si acudimos a la segunda etapa, la de instrumentación, y vamos a utilizar un amplificador específico que compensa la unión fría, que compensa la temperatura de la unión fría, y aquí tenemos que buscar la sensibilidad. Era muy sencilla y además el fabricante jugaba también con que iba a atacarle un sensor termopar, y entonces hacía un cálculo de esa sensibilidad conjunta. Hablamos de 5 milivoltios por grado centígrado. La ganancia del amplificador no importa tanto, y lo que sí importa es precisamente esta relación entre temperaturas y tensiones de salida, que me da estos márgenes en la tensión de salida, ¿de acuerdo? También el fabricante me recomienda que vigile estos 3 errores, y nosotros, si los calculamos, pues nos dan estos valores de aquí, en torno a 1 grado centígrado cada uno de ellos. Fijaros que los errores son mucho menores que los errores que cometía el sensor. Ahora lo veremos en global, ¿no?, en conjunto. Y por último, la etapa de adquisición de datos es una tarjeta de adquisición normal y corriente. El rango de la tarjeta de adquisición está entre más o menos 10 voltios. Este rango es intrínseco de la tarjeta de adquisición de datos. No os confundáis con el rango de medida que voy a utilizar. El rango de medida es algo que por mis condiciones, porque estoy midiendo temperaturas de gases, me va a dar estas tensiones. No lo confundáis con este rango, que es el rango que se utiliza para calcular la resolución. Es este el rango que utilizamos para calcular la resolución, que es intrínseca a la tarjeta que estamos utilizando, no depende de si mido unas temperaturas u otras, ¿de acuerdo? También la frecuencia es importante, pero como es una medida de temperatura tampoco es tan fundamental, podemos utilizar cualquier tipo de frecuencia de muestreo. Y luego, a partir de la resolución, ya sabéis calcular el error máximo de cuantificación, ¿no? A mí este valor me sale insignificante, totalmente despreciable respecto a las 2 etapas anteriores con las que hemos trabajado. Y todo esto visto en conjunto me da esta pantalla donde en rojo indico pues, los valores o los parámetros más relevantes de esta cadena de medida, que serían los que tendríamos que pasarle como resultados a nuestro cliente que nos ha solicitado este estudio, ¿no? Fijaros bien, vuelvo a insistir, en la sensibilidad global del sistema. Fijaros cómo los rangos pueden ser estos de aquí, aunque las tarjetas tienen más rango, por supuesto. Estamos perdiendo bits, eso está claro, pero vemos que el error cometido es insignificante comparado con los errores que estamos cometiendo en las 2 etapas anteriores. Aquí tenéis unos errores en torno a los 8 grados centígrados, no llega al 1% de nuestro margen de medida, y luego tenemos errores en la segunda etapa, en la de amplificación, de 3 grados centígrados. Es lógico pensar que es así. Recordad que siempre debe cometerse más error con el sensor que con la amplificación. No podemos utilizar un amplificador que meta más error al sistema, mal amplificador sería, ¿no? Y estos son los resultados finales. Muchas gracias por la atención recibida.